Hay una obra de Dios que ocurre en lo invisible. No se anuncia con trompetas ni se confirma con aplausos. Comienza en silencio, crece en secreto y madura en el dolor. Y casi siempre, aquellos que están siendo transformados por ella no se dan cuenta. Solo sienten que el suelo se desvanece. El corazón se aprieta y el tiempo parece demasiado lento. Lo llaman crisis, pero el cielo lo llama vocación. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se desmoronaba, que las personas se alejaban, los planes se desmoronaban y que algo que aún no sabes nombrar te estaba siendo arrebatado? Pues bien, debes saber que hay momentos en los que Dios nos vacía para que finalmente podamos ser llenados por Él. La vida ante Dios comienza donde terminan las certezas humanas. Dietrich Bonhoeffer comprendió esta verdad no solo con la mente, sino con la carne. Proveniente de una familia influyente, teólogo prometedor, con puertas abiertas en toda Europa, eligió el camino estrecho. Rechazó la comodidad del exilio para permanecer con su iglesia perseguida. Sabía que la fidelidad y la seguridad rara vez van de la mano. Y al escribir desde la cárcel, rodeado de rejas y amenazado de muerte, reveló una de las convicciones más poderosas del discipulado. Dios habla más alto cuando todo calla. El llamado de Dios no siempre viene con una dirección clara. A veces, Él simplemente comienza quitando lo que nos distraía. Rompe relaciones que nos ataban. Interrumpe caminos que parecían seguros. Corta vínculos que ya no encajan en la nueva etapa. Y sufrimos. Pero luego, si miramos con fe, veremos que el dolor tenía una enseñanza, que el vacío tenía un propósito, que la soledad era santa. Las Escrituras declaran con fuerza y ternura: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto no es poesía, es un camino, es una renuncia real, es una invitación a la muerte, no solo del cuerpo, sino del ego, de la autosuficiencia, de la idolatría del control. Y solo después de la cruz ocurre la resurrección. Estás siendo llamado, quizás sin darte cuenta, quizás aún resistiéndote, pero Dios está haciendo en ti lo que siempre ha hecho en los suyos. Te está separando, te está refinando, te está preparando. No es ausencia, es santidad, no es abandono, es celo. El reino de Dios no lo construyen quienes buscan atajos, sino quienes aceptan el peso de la cruz con fidelidad. Bonhoeffer no vivió mucho, pero vivió profundamente. Su voz aún resuena porque fue moldeada en el silencio. Su fe aún inspira porque fue probada en el fuego. Y su muerte aún habla porque fue vivida en Cristo. Hoy estás en el umbral de ese mismo llamado. No se trata de una misión extraordinaria, sino de una vida ordinaria rendida al señorío de Jesús. Se trata de confiar cuando todo parece derrumbarse, de esperar cuando la respuesta no llega, de permanecer cuando el corazón quiere huir, y sobre todo, se trata de escuchar en el silencio, escuchar en la espera, escuchar en la cruz, porque cuando Dios llama no grita, susurra, y quien aprende a escuchar esa voz nunca más será el mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo el silencio se ha vuelto insoportable? Vivimos rodeados de ruidos, voces que opinan, promesas que distraen, tareas que nos consumen, pero cuando todo se silencia, cuando la casa está vacía, cuando el último mensaje no llega, algo dentro de nosotros se mueve. El silencio nos asusta porque nos expone, revela el vacío que el ruido ocultaba. El alma, acostumbrada a las distracciones, comienza a clamar por sentido. Es en ese momento cuando muchos se rinden. Piensan que Dios se ha ausentado. Piensan que han sido olvidados. Pero la verdad es otra. Dios está más cerca que nunca. Dietrich Bonhoeffer escribió desde la cárcel que el silencio ante Dios es una forma de presencia más densa que el ruido de las palabras. Él sabía de lo que hablaba. Aislado en una celda helada por oponerse al nazismo, lejos de la iglesia, de los amigos y de la libertad, descubrió algo que solo el silencio profundo puede revelar. Dios no nos abandona, nos separa.
que hay una diferencia sagrada entre ausencia y separación. La ausencia duele, pero la separación madura. Dios nos separa para prepararnos, nos saca del centro de atención para poner nuestro corazón en el centro de su voluntad. Vacía nuestros días para llenar nuestra alma, porque solo cuando todas las voces callan es cuando escuchamos la única que importa. En el desierto, Dios habla. En la cárcel, Dios visita. En el silencio, Dios se revela. La Escritura declara, y ahora recíbelo como palabra viva. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El silencio no es un castigo, es una invitación. Es como si el cielo dijera, ven más cerca, quiero hablar, pero necesitas detenerte. Y nosotros nos resistimos. Queremos respuestas rápidas, queremos alivio inmediato. Pero Dios no se apresura, no compite con el ruido. Él espera, Él susurra. Y cuando percibe que el corazón está despojado de orgullo, Él entra. Bonhoeffer aprendió esto entre rejas. En Finkenwalde, antes de la prisión, ya enseñaba a sus alumnos: ora antes de que comience el día, ora antes de que el mundo te distraiga. Sabía que quien ora en silencio no se desespera en el ruido, y quien conoce a Dios en la soledad no se engaña con las multitudes. Si te sientes solo, no corras. Quédate, calla. Fíjate en la presencia que te envuelve ahora. Hay un Dios que transforma los desiertos en jardines y las celdas en catedrales. Él está ahí, no para entretenerte, sino para transformarte. Dobla tus rodillas. Di con fe: Señor, si el silencio es el lugar de tu encuentro, entonces calla en mí toda otra voz. Si la soledad es tu altar, entonces consagra mi vacío. Haz morada en mí. Porque quien aprende a escuchar a Dios en el silencio, nunca más tendrá miedo de estar solo. Y quien ha sido separado por Él, será sostenido por Él. Hay un momento en que el alma se da cuenta. Nadie puede llenar lo que ha sido reservado para Dios. No es fácil enfrentarse a ese abismo interno, cuando los amigos se alejan, cuando la rutina pierde su brillo, cuando los antiguos refugios ya no alivian. Sentimos una ausencia que pesa, un vacío que parece susurrar, algo falta, y el error es intentar llenarlo con distracciones. Algunos se entregan al trabajo, otros se sumergen en las relaciones, muchos se esconden en vicios o promesas de felicidad instantánea, pero el vacío permanece, porque no es un defecto, es un altar. Dietrich Bonhoeffer enseñaba que la verdadera fe comienza donde termina la autosuficiencia. Decía que Dios excava un espacio en nosotros, y ese espacio duele. Elimina lo superfluo, retira el apoyo humano, desmonta el ego y nos deja desnudos ante su presencia. No por crueldad, sino por misericordia. Porque Dios solo llena lo que está dispuesto a ser vaciado. Las Escrituras anuncian con ternura: escucha esto con reverencia. Mi Dios suplirá todas tus necesidades, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es para los satisfechos, sino para los hambrientos. No es para los llenos de sí mismos, sino para los que reconocen su propio vacío. Lo que Bonhoeffer descubrió en la cárcel fue que la escasez del mundo abre espacio para la abundancia de Dios. Él, que provenía de una familia aristocrática e intelectual, aprendió entre rejas que la plenitud no está en la cultura, ni en el estatus, ni en las certezas. Está en la presencia. Y la presencia de Dios se manifiesta, a menudo, cuando todo lo demás falla. ¿Sientes ese vacío? Entonces deja de huir de él. No intentes silenciarlo con distracciones. No corras a los brazos equivocados. Ese vacío es una llamada. Dios está abriendo espacio en ti para algo más grande. Permite que ese lugar en tu pecho, que ahora parece oscuro y dolorido, se convierta en el santuario de la presencia divina. Di con fe: Señor, si el vacío es tu instrumento, entonces cava más profundo. Si lo que me falta es lo que me lleva a ti, entonces que nada me baste más que tu presencia. Recuerda, lo que hoy te falta puede ser el espacio exacto donde Dios desea plantar algo eterno. El árbol de la fe crece en el suelo de la renuncia.
La gracia florece donde los ídolos han sido arrancados. La paz llega después de que el mundo se calla. Bonhoeffer escribió un día: la gracia es gratuita, pero no es barata. Le costó todo a Dios, y nos cuesta todo a nosotros. El vacío que sientes es el precio que paga quien está siendo preparado para llevar algo sagrado. La ausencia que hoy te duele es el terreno donde Dios depositará lo que los ojos aún no han visto. Inclínate en oración. No pidas alivio inmediato. Pide profundidad. Pide firmeza. Pide presencia. Y declara: Señor, estoy vacío. Pero no estoy perdido. Estoy solo. Pero no estoy olvidado. Tu amor me basta. Tu nombre me sostiene. Y tu silencio me prepara. No toda pérdida es un castigo. No todo alejamiento es un fracaso. A veces, Dios separa para salvar. ¿Cuántas veces nos aferramos a personas, posiciones y planes que parecían esenciales? ¿Cuántas veces llamamos bendición a lo que solo nos distraía de la voz del Eterno? Hasta que, sin previo aviso, nos vemos privados de la compañía, del proyecto, de la seguridad. El suelo desaparece, la rutina se rompe, el corazón se encuentra solo y nos preguntamos: ¿por qué? Pero tal vez la pregunta correcta no sea ¿por qué?, sino ¿para qué? Bonhoeffer conoció este tipo de separación. Cuando se le impidió predicar, enseñar y reunirse con la comunidad que amaba, no se sumió en la autocompasión. Comprendió que Dios estaba haciendo algo más profundo. Escribió: Dios no nos lleva a la soledad para destruirnos, sino para purificarnos. En la cárcel, separado de todo, redescubrió lo esencial. El discipulado no se sustenta en estructuras humanas, sino en la obediencia radical a la palabra. La Biblia es clara. Escucha como quien necesita esta verdad. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta separación no es rechazo, es santificación. Dios te está apartando de lo común para hacerte algo consagrado. Y eso duele, porque todo lo que se poda sangra antes de florecer. Hay amistades que deben terminar, hay hábitos que deben morir, hay lugares que ya no encajan con la nueva estación, y Dios, como jardinero fiel, no duda en cortar, no porque desprecie, sino porque ve más allá. Él ve los frutos que vendrán. Bonhoeffer dirigió un seminario clandestino en Finkenwalde, donde formaba pastores bajo persecución. Allí, cada alumno aprendía que estar separado no era motivo de vergüenza, sino de honor. Vivían la sencillez, la oración y el estudio como armas contra un sistema corrupto. Y cuando la Gestapo cerró el seminario, Bonhoeffer sabía que el tiempo de separación solo había cambiado de dirección. Si hoy te sientes separado de personas, de planes, de caminos, ten presente que Dios está purificando. Está limpiando tu alma de excesos, de dependencias, de alianzas equivocadas. Te está preparando para algo que exige manos limpias y un corazón íntegro. No te resistas, sométete. Di con fe: Señor, si me estás separando, que no me rebele, que no lamente lo que quedó atrás, sino que celebre lo que está por venir. Que cada vínculo roto revele una alianza mayor contigo. La separación precede a la consagración, y aquellos que pasan por el fuego de la purificación brillan con la luz de la fidelidad. Dios no separa para aislar, Él separa para usar. Y al final podrás decir como Bonhoeffer: no fui yo quien perdió, fue Dios quien me liberó. Esperar es uno de los dolores más silenciosos de la fe. No hay gritos, no hay escándalo, solo el tic-tac del tiempo, las promesas que parecen lejanas y el corazón cansado que se pregunta: ¿cuándo, Señor? El alma impaciente intenta llenar el intervalo con fórmulas, urgencias y atajos, pero todo sigue igual, y el cielo parece demasiado tranquilo. Es en este punto donde muchos se rinden. Creen que el silencio de Dios es señal de ausencia. Pero la verdad es otra. El tiempo de espera es el horno donde Dios moldea los vasos que Él mismo usará. La espera no es el intervalo entre dos milagros, es el milagro que prepara el próximo. Bonhoeffer lo sabía.
preso por su resistencia al nazismo, no sabía si volvería a ver la libertad, pero en lugar de quejarse escribió. En lugar de encerrarse, intercedió. En sus cartas desde la cárcel encontramos a un hombre que entendió que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo sagrado. Decía, la paciencia es una disciplina espiritual. Enseña a confiar cuando no se ve y a descansar cuando todo parece estar parado. Las Escrituras se hacen eco de esta verdad. Escucha con fe. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, se elevan con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Dios no ignora lo que sientes, Él ve tu angustia, pero no se apresura, porque hay algo más precioso que tu prisa, tu transformación. Esperar no es quedarse quieto, es mantener el alma encendida mientras los ojos no ven, es cultivar la oración incluso sin respuesta, es adorar incluso sin sentir, es obedecer incluso sin comprender. Bonhoeffer escribió una vez, quien ha aprendido a esperar, ya ha comenzado a vencer, porque la espera forja un tipo de fe que no depende de señales, sino de convicción. No se trata de ignorar el dolor, se trata de confiar en que el dolor también enseña, también revela, también redime. ¿Sientes que estás atrapado en una estación demasiado larga? ¿Que el tiempo no colabora? ¿Que los sueños se han estancado? ¿Que las puertas no se abren? Entonces, respira hondo. La fe que Dios forma en la espera es la fe que no se corrompe en la bendición. No intentes forzar la salida, no implores atajos. Di con valentía, Señor, esperaré, no con aburrimiento, sino con temor, no con desesperación, sino con devoción. Haz en mí lo que aún no entiendo, renuévame en la quietud. La espera es la escuela de los profetas. Fue en el silencio de los años que Moisés aprendió a escuchar la zarza. Fue en el campo, lejos de la guerra, que David aprendió a confiar. Fue en la prisión que José fue preparado para el trono. Y fue tras las rejas que Bonhoeffer aprendió a ser libre. Espera con esperanza, ora con constancia, vive con fidelidad, porque el que espera en el Señor no es olvidado, es moldeado. Y cuando llegue el momento, no el tuyo sino el suyo, comprenderás que no estabas parado, estabas siendo formado. Hay dolores que no se explican, hay pérdidas que no se justifican, y hay momentos en los que la única respuesta que queda es la cruz. La vida cristiana no es un camino cómodo. Pasa por valles oscuros, noches largas y caminos estrechos. Muchos quieren un evangelio sin costo, una fe sin conflicto, una gracia sin cruz. Pero la realidad es otra. La cruz no es un accidente en el camino, es el camino mismo. Dietrich Bonhoeffer nos enseñó esto con su vida. En tiempos de tiranía, no eligió la neutralidad. En tiempos de cobardía, no eligió el silencio. Conocía el precio del discipulado. Por eso escribió, cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y morir. Y esa muerte no es solo física, es la muerte del ego, del orgullo, de la falsa seguridad. Es la rendición total ante la soberanía de Cristo. Las Escrituras no ocultan esta realidad. Escucha con sobriedad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta llamada no es simbólica, es literal, es diaria, es sangrienta y paradójicamente es el único camino hacia la vida verdadera. Bonhoeffer fue ahorcado días antes de la liberación de Alemania. Podría haber escapado, podría haber negociado, podría haberse callado, pero prefirió ser fiel hasta el final, porque comprendía que la cruz no era una carga que debía evitar, sino un honor que debía llevar. Murió con los ojos fijos en Cristo, y eso lo sostuvo. ¿Estás tratando de huir de la cruz? ¿Estás tratando de negociar con el dolor? ¿Estás tratando de ajustar el Evangelio a tus conveniencias? No funcionará. La cruz no se ajusta a nosotros. Somos nosotros los que debemos ajustarnos a ella. Y una vez que la abrazamos, descubrimos algo sorprendente. No nos destruye, nos fortalece. Porque la cruz de Cristo no es solo el símbolo de su sacrificio,
Es el altar donde muere nuestro viejo yo y donde nace una nueva criatura. Si hoy tu fe está siendo puesta a prueba, si todo parece demasiado difícil, si el camino exige renuncias que no esperabas, entonces estás en el camino correcto. Porque seguir a Cristo siempre es costoso, pero la recompensa es eterna. Ora con entrega. Señor, no huyo de la cruz, la recibo como tu voluntad para mi vida. Fortaléceme para llevar lo que no comprendo, y que mi vida, incluso en el dolor, glorifique tu nombre. La cruz que hoy pesa, mañana será corona. El camino que hoy hiere, mañana será victoria. Y la fidelidad que hoy cuesta, mañana será celebrada en la eternidad. Si estas palabras han tocado tu corazón, responde con fe. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y considera dejar un apoyo de cualquier cantidad, ya que eso sostiene esta misión. Y escribe en los comentarios una expresión de rendición y valentía. Gracia que cuesta, porque quien sigue al Cordero lleva la cruz, pero también participa de la gloria.